Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. El Congreso Panameño de Derecho Procesal es un referente de gran importancia para el profesional del derecho. Desde luego que participar en este evento no solo te forma como profesional, sino que compartes experiencias. Esta invitación la comparto con ustedes tomando en cuenta mi propia experiencia, que acudí al primer Congreso de Derecho Procesal en el 2004. Es por ello que los invito a participar de este evento, toda vez que enriquece su formación jurídica y fomenta la academia. Es una oportunidad de actualizarse con expositores de talla internacional. Es una inversión que les aseguro será de provecho y muy útil profesionalmente. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta. Hoy viernes se nos va junio, ya 20 de junio y se fue el mes de junio. Acá, a través de Hispania TV, en la gran cadena exitosa, en YouTube, en Facebook, en la X y también en Instagram. Allí está el contenido completo de nuestro programa, nuestro canal de YouTube, @JMGuerraVideo, que es lo mismo en Instagram, es lo mismo en la X, y José Miguel Guerra en Facebook. Así que pues por ahí pues, ustedes pueden encaminarse. También en Instagram es @JMGuerraVideo. Allí están nuestros medios de comunicación, donde están nuestros contenidos, también están las cosas personales y pues todo lo que está pasando. Allí lo tenemos nosotros, porque somos muy felices, muy orgullosos de ser padres, esposo y también abuelo. Por ahí hay un poco de viejos que, ay, a mí no me gusta que me digan abuelo. Hermano, si ya pasó Juan, ya las hojas blancas y todo lo demás, ya pasaron los calendarios. Olvídate, ya tu tiempo pasó, viejo verde, ya eres abuelo. Nada que venga que no me gusta que me digan abuelo. Eso, no. Tienen que ser honestos con las cosas como están pasando. Bueno, y hablándoles de honestidad, de lo que está pasando, cuando está pasando, dice por ahí una promo de una emisora, realmente, ¿qué es lo que está pasando en este país? Los grupos, estos que no encontraron asidero en la población panameña para su huelga nacional, paro nacional, y que quitaban la nacionalidad panameña, pues siguen por allí con su frustre y tratando de llegar a algún punto anárquico, ¿no? Hasta el momento que les estoy hablando, el Ministerio Público todavía no ha dicho, Medicina Legal no ha dicho de qué murió la persona en los enfrentamientos, y sería bueno saberlo para deslindar las responsabilidades. El país no avanza, no está en lo mejor. Hemos estado participando en unas convenciones que, a Dios gracias, se hicieron, porque con la situación como está, pues no querían hacerla, porque no es atractivo. Miren, están tratando de vender boquete, altos de coquito allá en Chiriquí, y otros proyectos acá en Costa del Este y eso, para atraer gente a la inversión. Pero qué difícil es que nos ayuden, porque nosotros no nos ayudamos. Porque el resentimiento social, el odio a la lucha hacia el que tiene, el odio derivado de estas consignas retrógradas de ultraizquierda, de odiar al capital, odiar al que tiene, envidiarlo más que todo, no ayudan. No ayudan. Y pues eso por un lado, y por el otro lado, pues el gobierno nacional, que, bueno, otra conferencia de prensa, otra rueda de prensa, no sé qué es lo que es, porque no se anuncia absolutamente nada, se responde ahí como un patio vecinal. Parece minutos más la tremenda corte. Y digo, el que hace el papel del juez es Tres Patines.
una especie de Tres Patines con Cantinflas y medio guapetón ahí para decirle cómo se comporta el presidente. Pero es un circo, es un chiste, o sea, es Chespirito, es Cantinflas, es Tres Patines, es el tremendo juez. Esos 4 personajes allí. Y hasta profesor Girafales de vez en cuando se pone regañón. Pero de ahí nomás, pero bueno, más se parece al señor Barriga, ¿no? El presidente. Entonces, esa sensación de que no pasa absolutamente nada en el país, que diga un norte hacia dónde vamos. Como les digo, estaba hoy en una convención, 3 días de convención con estos empresarios norteamericanos, y no hay nadie de gobierno, no hay nadie de la autoridad de turismo, no hay nada de comercio exterior, no hay nada de nada. No hay nada de país, de marca país, para decir, no hombre, vengan, inviertan, van a tener esto, van a tener lo otro. Por lo menos la DGI se sacudió los hombros y agarró un poco de ONGs que pues tenían lo de los impuestos, de la deducción de impuestos, las donaciones a ellos, pero que si no presentan la documentación, entonces se les quita. Yo también estoy medio disgustado con una organización que apoyo y creo y he participado más de 25 años en ella, ya 30 años, perdón, 30 años en ella, como pasa el tiempo rápido, y no me gustó, porque si yo voy a decir que necesito ayuda para ayudar a los niños, valga la redundancia, de llevarlos a los hospitales, porque no tenemos plata para transportarlos a los hospitales en Estados Unidos, yo no me voy a hacer una fiesta en el Club Unión. O sea, la mujer del César debe serlo. Digo, debe parecerlo, no solo serlo. Entonces va a hacerme una fiesta de ego, 107 años, una locura de esa. De verdad que un mal sabor de boca para uno que está desinteresado ayudando a la gente. Porque primero que no sepa la derecha lo que hace la izquierda, lo dijo Jesús. Entonces, si tú haces caridad pensando en la foto, ya no es caridad. Ahí se acabó el negocio. Entonces, eso de verdad que deja un mal sabor de boca, pero por lo menos se encausa esto de los juegavivos. Y uno ve que hay una certeza de que, bueno, si haces algo malo, pues te va a caer la pelona. Pero, pues sigue dando tumbos muchas cosas. Ahí castigaron al ministro de Seguridad ayer, que no le hicieron los traslados de partida. Pero claro, es como el traslado de partida para pagarle el alquiler. 500 millones de dólares se han echado los que están ahí alquilando en Plaza Edison. Y cobran los estacionamientos más caros del país después de lo del municipio de Panamá. ¿Cómo así? ¿Dónde están nuestras autoridades? ¿Dónde están los que velan por los intereses de los ciudadanos? ¿Cómo es que ya gastamos 500 millones de dólares y no hay ninguna iniciativa? Sigue lo mismo, ¿no? Claro, este hombre dona en todas las campañas de todos los candidatos que tienen chance presidencial para que siga la fiesta y seguir facturando, hermano, a los Shakira, facturar. Entonces, eso es lo que no vemos que camina. No hay un orden. Hablan de que va a haber una contención del gasto, pero no te dicen que van a reducir. Y sigue habiendo cuñas por ahí de gobierno con paso firme, anunciando nada, absolutamente nada. Y todo anda porque sale el sol y el aire es gratis. Damos la vuelta, las 24 horas y ya. Pero no hay un norte hacia dónde ir. Y les pongo un ejemplo. Facilito. El presidente dice que mandó a suspender lo de la comida para las escuelas porque no quiere otro escándalo, no necesita otro problema más en Meduca. ¿Y cuándo votas a la ministra? Este sería el tercer strike abanicado. Computadoras, internet, comida.
¿Qué? ¿Te vio orinando? ¿La viste orinando? ¿Sabe tus secretos? ¿Qué es lo que...? Hermano, tú me vas a decir a mí que tú eres el guapetón y el más bravo, y esta que no da pie con bola, que anda metiendo la pata, no hay un acto público que no sea un chanchullo en el Ministerio de Educación. No vamos a poner el ejemplo, o sí lo vamos a poner, del mal manejo de la crisis que hay aquí. Ni una sola alternativa educativa en beneficio de los estudiantes. Puras frases de cliché, pura sonrisita falsa, creyéndose que no sé qué es la más bonita. Digo, si la pones entre Sandra Sandoval y el lote de ellas, pues ahí la pelea está dura. Pero realmente eso no es... Tú eres ministro para algo. Digo, yo no sé si ya lo hizo, pero una persona con criterio, con honestidad, con valores, que el presidente de la República salga diciendo, no se necesita un problema más en el Meduca, y yo soy el ministro, coge tu puesto, hermano. Gracias, pero no gracias. Y yo siempre le cuento esa anécdota. Así mismo le dije a Girón un día, hey, no, coge tu puesto, hermano, yo no necesito esto. Porque aquí todo el mundo tiene miedo y se arrastra. Digo, ¿usted conoce a los directores de comunicación de las entidades? Ninguno sale. En la presidencia reciclaron al que defendía a Nito Cortizo. Lo buscó el mismo presidente porque cuando fue ministro de seguridad, ese era su relacionista público. No le fue bien, le fue peor que nada y ahora lo pone acá, o sea, para que te vaya mejor, ¿no? O sea, de verdad. Pero eso es lo que tenemos. Gente que no tiene valores, no tiene principios, no tiene moral, no tiene ética, hermano. Que el presidente se exprese así y tú no renuncies. ¡Wow! Es el ego, ¿no? El ego que me digan ministra, su excelencia, y todas esas tonterías, y los guardias de seguridad, y que me abran la puerta, y que todos los funcionarios se tiren al piso cuando me ven. Eso de verdad que los tiene en el ego disparado. Porque aguantarte esto, porque la pregunta que tenía que hacerse automáticamente después que el presidente dio este enunciado era, ¿y cuándo la votas, hermano? ¿Cuándo la votas? Pídele la renuncia, hazlo diplomáticamente, pues no vamos a ser tan directos. ¿Cuándo le pide la renuncia, presidente? Cucu, cucu. Eso que van allá, cucu, cucu, show de selfie y tontería. ¿Qué clase de periodismo? ¡Wow! Hubiera sido Julio Miller, me dice, no hombre, que va. Hay uno muy famoso, uno altote, que no daba pie con bola en las preguntas cuando trabajábamos en RPC. Wow, ese sí había que enlatarlo, porque una vez me mandó Julio Miller a preguntarle, el gobierno gringo regaló 100 carros Corsica, eran unos carros americanos de la GMC Motor o Chevy, y 25 lo agarraron para el SPI, y Eduardo Herrera era el director de la policía. Y entonces Julio me dice, tienes que encontrar a Eduardo Herrera y pregúntale si esos 25 carros no son mejor cuidando a la ciudadanía. Y todo el día me la pasé hasta que lo encontré en el Ministerio de Gobierno y Justicia como a las 3 de la tarde. Señor director, ¿esos 25 carros no son mejor protegiendo a la ciudadanía? Y yo no sé, respondió Eduardo Herrera, y ya está en el Por qué nos importa, que yo era el productor del Por qué nos importa de Julio Miller en RPC. Pero para que ustedes vean, pues, o sea, esto es, el periodismo tiene que buscar las cosas y confrontarlas, no hacerse las víctimas, la lloricadera, que ay, que el presidente me regañó, ay, que el presidente, que una ñañequería, pero bárbara, y ay, que los periodistas, hermano, mi hijo, los salvajes de TVN me lo mandaban a las manifestaciones sin reportero.
Y mi hijo tenía que tener el micrófono y la cámara grandota ahí en las manifestaciones al frente de la Asamblea Nacional cuando era camarógrafo de noticias en TVN. Me acuerdo cuando yo iba Pipe Terán, iba José Casís Jr., íbamos a ver los tiroteos en la multichocolate de Curundú. Todos los demás reporteros en el carro. Yo era el que tenía que ayudar a Pipe y a José Casís, porque los demás estaban escondidos ya por los tiros que tiraban los fascinerosos desde los edificios. Pero es que si tú llevas esto en la sangre, tú no estás esperando. Cuando fue la invasión, todo el mundo en mi casa preocupado. ¡Ey, dónde está! Que no lo dejen salir, porque se va a ir para el meollo. Y claro, a las 11 de la mañana estaba yo ya en Quarry Heights, acreditándome y todo. Porque esto es periodismo, no es para escondernos. Y es saber el momento periodístico. Pero aquí no trasciende nada. Y tenemos un poco de improvisados para todos, en todos lados. Y las exageraciones y esto. O sea, esto no es que tú digas que no necesito otro escándalo o poner otra cosa en la palestra pública. Porque él está condenando el acto porque está diciendo, como simplista, como la prensa. Es que se escogió la que es el precio más caro. Sí. Y puede pasar. Porque tiene mejores productos o porque el sistema de pago del gobierno es el día del moco. Y si yo no le meto mucho precio, cuando me lo paguen ya es deuda. Trabajar con gobiernos así. Y no estoy defendiendo a los que propusieron, no, eso no es eso. Pero por eso es que yo no trabajo con gobierno. En mi emprendimiento yo no trabajo con gobierno porque ellos pagan el día del moco. Y tienen un pocotón de pelafustanes que quieren decir que saben de algo y no saben un caramba. Que solamente son aduladores del que está de turno. Y no, yo trabajo con profesionales. Yo escojo con quién trabajo. Siempre se los he dicho. Yo escojo con quién trabajo. Yo no trabajo para cualquiera. Tiene que ser alguien inteligente que me dé más luz. No que me atrase. Entonces ese es el sentir. Pero si ya tú te vas a meter a negociar con gobierno, tú tienes que meterle, ¿no? La suma simple. Sí, un bolígrafo cuesta 30 centavos en la tienda del Chinito. ¿Cómo es que acá cuesta $2? Porque me lo pagas 2 años después. ¿O es que no hay lucro cesante? ¿Qué te pasa? Si todo el mundo tiene que pedir préstamos para poder cumplir con las cosas. ¿Y cómo molestan? Que ponme esto aquí, que ponme esto acá, que no sé qué, que esto y el otro. Claro, como no saben de dinero, no saben de manejar carteras crediticias, ni saben el costo de lo que puede ser insumo, entonces piden. Pero eso no lo pagan ellos. Entonces hay mucha tela que cortar. Y el presidente hizo una cuestión simplista. Le siguió la senda al diario La Prensa, que satanizó que el precio más alto. Es que el precio más alto puede ser el mejor. No necesariamente estamos hablando de los alimentos de los niños. ¿O es que tú quieres que a los hijos de la cocinera que no estudian en las escuelas judías le den, ¿qué? ¿Arroz con gorgojo? No. Entonces hay que ver las cosas como son. No nos dejemos llevar porque satanizan el sentir de, no, que esto y lo otro. Y yo no, de verdad no sé ni quiénes son los otros proponentes, ni quiénes están en el acto público. Lo que sí sé es que si tú desmembras públicamente a la ministra, es por ahí mismo que le pide la carta de renuncia, en el tercer strike, hermano. Ya no es que uno, ya es el tercer strike. O sea, y eso en strike de licitaciones. El fracaso total y absoluto en materia educativa, en lo que es la cartera de educación, es abismal. O sea, es abismal. Eso no tiene perdón de Dios. Que poner una persona que no tiene ninguna capacidad de diálogo, que cree que esto es un reality show. Esto no es ir a Radio Caracol en la mañana y preguntarle a Coquito y a Alexis Charris ¿qué vamos a hacer hoy? No, este es un ministerio
y de educación para acabar de molestar. Tú tienes que tener una plataforma, algo, pero no tienen absolutamente nada. Vamos a ver qué inventamos hoy. Y por ahí se van. Y así está esta improvisación. Y por eso le digo que qué es lo que pasa en el país. ¿Hacia dónde va el país? Y bueno, es triste y lamentable que estas situaciones se estén dando. Y que yo, de verdad, cuando fue el miércoles, el cierre de la Vía España, los disturbios nuevamente por los estudiantes profesionales de la Universidad de Panamá, radicales de ultraizquierda, y con esta cantidad de empresarios que están aquí, yo, wow, no, ¿qué va? ¿Para dónde? Gracias a Dios no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Pero, porque primero, pues el susto que van a tomar y la cantidad de gas lacrimógeno que tiran y todo. Porque entiendo los miles de vehículos que se mueven en las horas pico en este país. Y entiendo el malestar que 4 bellacos que quieren vivir de la cosa pública, que cobran salarios que pagamos nosotros, nos estén perjudicando. Y eso va con los maestros. Y eso va con esa gente. Ellos cobran de la plata que nosotros ponemos. Entonces, ese malestar, ¿no? Y no hay iniciativa de ningún tipo. Tiene un pocotón de ministerios que no hacen absolutamente nada. Y yo estoy ahora mismo con un grupo importante de empresarios y gente que está buscando oportunidades de inversión. Ni comercio exterior, ni nada. Ni autoridad de turismo, ni nada. Para apoyar cualquier iniciativa, marca país, lo que sea, nada. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? No, que vamos a hacer una campaña de $6 millones ¿Para qué? Ey, pongan a Salo ahí, hombre, de director de la autoridad de turismo. Esta jovencita van a cumplir 1 año. Quedan 10 días para que cumplan 1 año en el cargo. ¿Y cuál es el resultado de ese año? ¿Qué es lo que va a leer el 1 de julio en la asamblea el presidente Mulino? Visité a los pollitos, dicen. Fui al corral de los 3 cerditos. Fui a la cueva del señor feroz. That's it. No hay nada. No se ha hecho absolutamente nada. Nos reactivamos el proyecto, no sé qué. El otro proyecto le dimos seguimiento. Ay, vimos el proyecto que eran de otras administraciones. Y, por supuesto, presentamos el tren a las estrellas. No el tren de las estrellas, que era un programa musical de los 70, no. El tren a las estrellas. Porque di que el tren a David. Ya terminó el 1er año, papá. Ya terminó el 1er año. Y no hay nada. Muchos errores como este. 0 carreras. Y una cantidad industrial de hit que le han dado. Pero no que ustedes han dado en el gobierno, sino que le dan en contra. Porque no avanza. No hay ningún compaso firme. No hay ni gateo para decir que hay paso. No es ni gateado siquiera esta administración. Y el problema de la columna del presidente, que lo veo cada vez más débil caminando, pues denota que está mal. Está mal y no hay ningún paso firme en todos los demás aspectos. Me dicen que es usuario constitucionario. Nadie usaba el elevador de la presidencia, que ya lo están reparando, que viene una partida extraordinaria para reparar el elevador de la presidencia, porque el presidente no puede subir las escaleras, no da pie con bola, está muy golpeado, entre la obesidad y todo lo demás que tiene, ¿no? Aunque es mayor que yo, creo que 4 años, una cosa así. Y bueno, es el cuido, ¿no? Yo estoy destrampado, tengo mis 60 años, pero no estoy tan destrampado.
Bueno, mis amigos, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con los temas internacionales y hoy que nos toca el podcast de Conectas. Así que vamos a la pausa y regresamos. Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad. En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto vacante ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. Bueno, ya de regreso con ustedes en el campo internacional. Wow, la explosión ayer del reactor nuclear en Irán. Espeluznante la situación, cómo se está pintando eso por allá. El misilazo que los iraníes tiraron a un hospital en Israel, la reacción de Israel con esa destrucción del reactor nuclear, pues la escalada pues lleva mucho más. Irán, aunque no tira mucho, tiró varios misiles de última generación que ponen, pues, llevan a un paso más a su cúpula de acero, la exigen más. Sin embargo, se han visto que se están quedando sin municiones, mientras que Israel sigue fuerte. Israel sigue fuerte y esta situación, ahí no va a ganar nadie, está muriendo mucha gente. Trump dice que en 2 semanas tomará decisión qué es lo que va a hacer, pero es una realidad. Putin dice que quiere mediar cuando está masacrando a los ucranianos. O sea, perdón, resuelve tu problema ya y vete de aquí, deja de buscar taquilla. Y todo el mundo conflagrado, de verdad. Y aquí tenemos una nota para hoy de cómo calladito se ve más bonito alguien que está haciendo negocio y que son los papacitos del mundo en la economía y que todo lo demás. Y ya llevan más de 500 misiles balísticos nucleares. Y son la tercera potencia mundial en armas nucleares. Los 2 más grandes, Estados Unidos y Rusia. Pero el tercero es China. El tercero, que reciente data, fabrican 100 bombas nucleares por año de largo alcance, misiles balísticos intercontinentales. O sea que esto no está nada bien. Pero bueno, ese es el resumen de lo que está pasando a grosso modo en el mundo. La situación pues se complica en muchos aspectos en los temas de informaciones y de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Muchas cosas quedaron opacadas en ese sentido. Y como es, pues ya empezó la temporada de huracanes. El pasado 15 de junio empezó la temporada de huracanes y ya el primer visitante fue el huracán Eric. El huracán Eric ha tocado tierra en México, golpeando el extremo occidental del país como una tormenta de categoría 3. Se redujo de la categoría 4 horas antes de tocar la costa el jueves. La tormenta presentaba vientos máximos sostenidos de 205 km por hora cuando tocó tierra al este de Punta Maldonado, según el Centro Nacional de Huracanes, antes de desplazarse hacia el noroeste y continuar tierra adentro por el sur de México. Se espera que las fuertes precipitaciones provoquen inundaciones y corrimientos de tierra potencialmente mortales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha pedido a la población que evite salir y ha aconsejado a quienes viven en zonas bajas o cerca de ríos que se trasladen a refugios. Bueno, entre tanto, pues
como les digo, muchas cosas están pasando, muchos pueblos están sufriendo bajo el yugo de dictaduras que con el beneplácito de muchos se aferran en su ansia de quedarse en el poder. Venezuela, Cuba, Nicaragua, y pues los grandes problemas mundiales opacan estas situaciones y pasan los días y pasan las cosas. Por allí muchos levantan su voz, como un grupo de cubanos con relación a la posición casi ambigua de la Unión Europea con relación a la dictadura y la violación de los derechos humanos y de los derechos del niño en Cuba. La Unión Europea sigue siendo ambigua con respecto a Cuba, buscando un equilibrio entre promover los derechos humanos y mantener un diálogo con el gobierno. La posición debe ser más frontal contra el régimen. Dejen de financiar a la dictadura, cuyos fondos se utilizan para reprimir al pueblo de a pie. Deben promover claramente los derechos humanos y la democracia. Es fundamental que tome una postura clara y decidida, apoyando al pueblo cubano en su búsqueda de libertad y justicia. Docenas de activistas pro democracia en Cuba, dentro de la isla, han emitido declaraciones pidiéndole a la Unión Europea que cese su financiamiento al régimen castrista y se solidarice con el reclamo de libertad del pueblo cubano. Le pedimos a la Unión Europea que no deben financiar a la dictadura, ya que con esos recursos lo que hacen es reprimir al pueblo cubano. El pueblo no tiene ningún beneficio de estos fondos. El pueblo continúa muriendo de hambre, careciendo de medicamentos, careciendo de atenciones y de las necesidades básicas de los seres humanos. En Cuba se violan los derechos humanos continuamente. La Asamblea de la Resistencia Cubana ha expresado su respaldo a la iniciativa ciudadana. La Asamblea de la Resistencia Cubana le da su más firme respaldo a esos 40 líderes que en diferentes partes de Cuba han valientemente desafiado la represión para pedirle a la Unión Europea que deje de financiar a la tiranía comunista de Cuba. Que tantos líderes, docenas de ellos desde dentro de Cuba, tengan el valor para levantarse y hacer esto es una muestra de que el pueblo cubano está en pie de lucha cívica contra esta tiranía inaceptable. Miembros del Parlamento español han criticado la postura europea hacia el régimen comunista cubano. Una dictadura militar depredadora de los derechos humanos que además es cómplice de Rusia en la injusta invasión de Ucrania. Hoy en Cuba se están produciendo manifestaciones de jóvenes universitarios al mismo tiempo que hay un colapso económico, social y humanitario. El paraíso socialista de Cuba es un infierno para los cubanos. Escuchar hoy a los miembros de la izquierda hablar de inversiones españolas, ¿es que no saben que el 51% de la propiedad de esas inversiones la controlan los militares cubanos? La Unión Europea ha proporcionado cientos de millones de euros al régimen castrista. Actualmente cuenta con unos 80 proyectos de desarrollo en la isla, por unos 155 millones de euros que benefician económicamente la perpetuidad del sistema totalitario y no a la libertad y bienestar del pueblo cubano. Pedimos a la Unión Europea que dejen de financiar a esta dictadura, porque así ya ellos no tendrán más recursos para reprimir al pueblo cubano. Ese dinero jamás llega al pueblo ni se utiliza para resolver los problemas y las necesidades del pueblo cubano. Estos fondos, el único objetivo que tienen es perpetuar a esta empresa criminal conjunta en el poder. Hace más de 15 años vengo luchando en favor de los derechos humanos y el sustento que la Unión Europea le da a la dictadura solo sirve para reprimir cada día más al pueblo cubano. El actual acuerdo de diálogo político y de cooperación que entró en vigor el 1 de noviembre de 2017 pasó la página a 20 años de posición común, que condicionaba toda cooperación con la isla de gobierno comunista a avances hacia una democracia pluralista y al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Luis Guardia, Martín Noticias. Solamente la vergüenza de que ni México, con 130 millones de habitantes, ni Brasil, con 200 y tantos millones de habitantes, tienen el ejército más grande de Latinoamérica. El ejército más grande de Latinoamérica es el ejército cubano, que nada más sirve para reprimir al pueblo y mantener en el poder a los que están allí. Y mantener ejército. Si el desfile militar de Trump costó 45 millones de dólares el pasado sábado, imagínense mantener, y no fueron nada más que como 5.000 tropas,
Imagínense mantener un ejército de 1 millón y tantos, solamente tenerlos contentos para que no le den golpe de Estado. Bueno, por el otro lado, pues lo de Israel, la Unión Europea podría quitarle el beneficio de viajar solo con pasaporte, porque las cosas están difíciles con Israel. Israel podría ser el primer país en ser objeto de una reforma del mecanismo de la Unión Europea para suspender los viajes sin visado para estancias cortas al bloque y al espacio Schengen, según informaron varias fuentes a Euronews. Las nuevas normas, acordadas el martes entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros, modifican los motivos para suspender los programas de exención de visado, incluyendo las violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos o del derecho humanitario. Esto se aplicaría a los responsables de las infracciones. So we are not targeting any single country, but actually we are trying to boost and to help the Commission the tool that allows us to implement, the human rights and the international law. Sin embargo, fuentes indican que Israel, que figura en una lista de 61 países cuyos ciudadanos disfrutan de viajes sin visado al espacio Schengen para estancias cortas, podría ser el primer objetivo, ya que enfrenta acusaciones de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en su guerra contra Gaza. Para activar el mecanismo, la Comisión Europea deberá emitir un acto de ejecución que exija dicha suspensión, lo que requerirá la aprobación de los Estados miembros con una mayoría cualificada suficiente para bloquear la moción. Los países del espacio Schengen también pueden solicitar la activación del mecanismo, notificando a la Comisión que consideran que se han cumplido los criterios. Tanto el Parlamento como el Consejo deben ahora aprobar formalmente las nuevas normas. Muy duro que pase, pero la ofensiva está en el campo mediático también. Y por supuesto, el embajador de Irán en Naciones Unidas pues dice que esto pues es pura provocación de Israel. En una entrevista con Euronews, Ali Bahraini, embajador y representante permanente de Irán ante las Naciones Unidas en Ginebra, afirma que Europa es en parte responsable de la intensificación de las hostilidades entre Israel e Irán, ya que sus líderes no han condenado la agresión israelí. Sus declaraciones se producen un día antes de que los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania y Reino Unido se reúnan con su homólogo iraní en Ginebra para abordar el programa nuclear iraní. Tomorrow's meeting, first of all, we will explain for E3 about the failures they have had and the shortcomings that they have had, which has resulted to this situation. Bueno, eso dice el embajador de Irán. El embajador de Israel dice, hey, no solo es objetivo Israel, de Irán, también es Europa. Israel e Irán llevan casi una semana intercambiando ataques en una escalada del conflicto que ya se ha cobrado cientos de vidas. En una entrevista concedida a Euronews, el embajador de Israel ante la Unión Europea y la OTAN, Haim Regev, afirmó que Israel no tenía otra opción que atacar. I would like to mention that Iran poses a threat not only to Israel, to the region and also to Europe. They are involved in promoting terror. They are involved in provocation. They are involved in many acts. European prisoners they hold, and so. Bueno, para que ustedes vean, pues de parte y parte no hay, y todo el mundo pues pone su ladito chiquito, su carita ahí, sus ojitos tristes al estilo del gato con botas, para ay, pobrecito yo. Y son los que están tirando bombas y matando gente. ¿Y quiénes son los principales aliados de cada bando? ¿Quiénes son los principales aliados de Israel y quiénes los de Irán en el conflicto que los enfrenta? El pasado 13 de junio, Israel lanzó un ataque contra Irán, pues según el gobierno de Benjamin Netanyahu, Teherán estaba a punto de lograr una bomba nuclear, algo que Irán ha negado. Desde entonces, ambos países están sumidos en un intercambio de ataques aéreos que ya deja cientos de muertos, la mayoría civiles. En este video respondemos quién apoya a quién en el conflicto entre dos archienemigos, Israel e Irán. Primero hay que tener en cuenta que este conflicto ocurre en Medio Oriente, una región que atraviesa uno de sus momentos más violentos, con Israel manteniendo varios frentes abiertos, el más mortífero de ellos en Gaza, donde se enfrenta contra el grupo islamista palestino Hamas, considerado terrorista por varios países occidentales. Y esto es clave porque Irán apoya a Hamas. De hecho, este grupo forma parte del llamado eje de resistencia con el que el régimen de Irán ha buscado convertirse en una potencia regional. Se trata de una alianza antiestadounidense y anti-israelí liderada por Irán y que incluye
además otros grupos considerados terroristas por varios países como Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen y otros en Irak y Siria. Hoy muchos de estos grupos están debilitados y algunos han caído o están al borde del colapso. El expresidente Bashar al-Assad tuvo que huir de Siria tras ser derrocado. Hezbollah quedó debilitado tras varios ataques israelíes, mientras que Hamas, como ya explicamos, sigue envuelto en una intensa guerra en Gaza. Pero además, Teherán también ha buscado forjar otras alianzas en los últimos años. Con Rusia ha profundizado sus lazos militares y económicos. A principios de este año ratificaron un acuerdo de asociación estratégica para, entre otras cosas, contrarrestar amenazas compartidas, aunque Rusia aclaró que esto no crea ningún tipo de alianza militar. Si bien Moscú mantiene buenas relaciones con Irán, el Kremlin también quiere cuidar sus vínculos con otros países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Israel. Con este último, Putin mantiene relaciones cordiales e incluso Israel permanece al margen del conflicto ucraniano. Otra de las grandes potencias que mantienen relación con Irán es China, que se mostró muy crítica con Israel tras su ataque. China es el mayor comprador de petróleo iraní, que está bajo sanciones de Estados Unidos, y por su parte Teherán se unió a la llamada Organización de Cooperación de Shanghái con el fin de profundizar los lazos económicos entre ambos países. Eso sí, China es una potencia con intereses globales y, según analistas, tradicionalmente evita que conflictos ajenos afecten sus intereses. Por su parte, Corea del Norte e Irán tienen una historia de intercambio de armas por petróleo desde hace décadas. Venezuela es otro de los aliados tradicionales de Irán desde el gobierno de Hugo Chávez. Irán ha ayudado, por ejemplo, a Venezuela proporcionándole componentes químicos para producir gasolina a cambio de oro venezolano. Y el gobierno venezolano también defendió la narrativa de Irán ante el ataque israelí. Expresamos nuestro repudio absoluto, nuestro rechazo categórico a este ataque criminal que viola el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, y viola la estructura multilateral de la Organización de Naciones Unidas. Pero en América Latina, Irán también tiene buena relación con otros países, como es el caso de Cuba, Nicaragua o Bolivia. Estos países comparten con Teherán un fuerte rechazo hacia Estados Unidos y suelen darse apoyo en el campo diplomático. Eso sí, los analistas creen que el respaldo de los aliados latinoamericanos es más que nada simbólico y no creen que pueda tener relevancia en el terreno militar. Pero en este conflicto Israel tiene probablemente al más fuerte de los aliados, Estados Unidos. Su histórica alianza se ha hecho más que evidente en los últimos conflictos en los que se ha involucrado Israel en Medio Oriente. Y en el choque contra Irán, el papel que pueda jugar Washington vuelve a ser clave. El presidente estadounidense Donald Trump exigió en sus redes sociales la rendición incondicional de Irán y además justificó el ataque israelí. I say it very simply, Iran can't have a nuclear weapon. Too much devastation, and they'd use it. You know, I believe they'd use it. Others won't use it, but I believe they'd use it. So that's it. It's very simple as far as I'm concerned. They can't have a nuclear weapon. Pero la importancia de Estados Unidos en este conflicto tiene además un nombre clave, un tanto complejo: penetrador de municiones masivas GBU-57. Hablamos de un explosivo de 13.000 kilogramos, conocido comúnmente como bomba antibúnkeres, y que solo tiene Estados Unidos. Está diseñada para atacar búnkeres y túneles profundamente enterrados y por eso podría ser clave contra una planta secreta de enriquecimiento nuclear iraní conocida como Fordo y ubicada en una región montañosa en las profundidades del subsuelo. Ante la posición de Estados Unidos, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, aseguró que cualquier forma de intervención militar estadounidense tendrá como consecuencia un daño, dijo, irreparable. El conflicto acumula cientos de muertos en ambos países en apenas una semana y la mayoría son civiles. En Irán, un país criticado por organismos de derechos humanos por la represión a su disidencia, hay quienes ven en esto la oportunidad para una caída del régimen, pero muchos condenan las pérdidas humanas. En Israel, aunque hay quienes apoyan el ataque a Irán porque lo ven como una amenaza, otros critican al gobierno de Netanyahu por abrir otro frente que ha causado la muerte de israelíes en su propio territorio.
Otros actores también mostraron su postura. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió moderación y mostró su preocupación por los ataques a instalaciones nucleares en Irán, una inquietud compartida por el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Desde la Unión Europea también se instó a poner fin al conflicto y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mostró su apoyo a Israel e insistió en que Irán jamás debería poder adquirir un arma nuclear. Mientras tanto, desde países árabes como Arabia Saudita o Irak, se produjo una condena mayoritaria hacia Israel por sus ataques contra Irán. Concretamente, Irak presentó una denuncia ante la ONU porque considera que Israel violó el espacio aéreo iraquí en su ataque contra Irán. Diversas posturas para un conflicto que, lejos de desescalar, parece intensificarse con el paso de los días. Bueno, así está. Y bueno, hay muchas cosas que se dijeron, que Venezuela, que el pueblo de Venezuela... No, ellos no apoyan a Irán. Irán le está dando los drones a Venezuela y la tecnología a Venezuela para reprimir a su propio pueblo. Al gobierno el desgobierno, la dictadura que está en el poder, igual que la de otras dictaduras que se mencionaron en la región. El único es Luis Arce, que fue electo. Los demás, todos son fraudulentos, todos son dictaduras. Bueno, los voy a dejar ahora con nuestros amigos de Conectas Podcast y su pues tenemos que hablar semanal. Inflación, aranceles, populismo. Esas tres palabras por separado ya asustan, pero cuando se combinan pueden convertirse en una tormenta económica perfecta. En Venezuela los precios se volvieron a disparar y en Bolivia la inflación está en niveles que no se veían desde hace casi 4 décadas. Y ahora, como si fuera poco, la guerra comercial desatada por Trump añade presión a otros países de América Latina que habían logrado estabilizar los precios después de la pandemia. Esta semana en Tenemos que hablar, regresa el fantasma de la inflación en América Latina. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. La inflación es una vieja conocida de muchos latinoamericanos que han tenido que convivir con ella y sufrirla por décadas. Algunos países han logrado estabilizarla, pero en otros los precios se han salido de toda proporción. ¿Qué hacer contra esta amenaza permanente sobre el nivel de vida de las familias en América Latina? Vamos a tratar de responderlo con Sugelis Tejero, editora de Conectas. Bienvenida, Sugelis. Gracias, Mauricio. Sugelis, ¿cómo está la situación en los países latinoamericanos más afectados por la inflación al día de hoy? Comencemos por Bolivia. La tasa anualizada de inflación, es decir, la que mide el comportamiento de los precios durante los últimos 12 meses, ya está en el 18%. Y aquí lo que vale destacar es que ese resultado representa el adiós a la meta que había definido el gobierno para este año. La administración de Luis Arce esperaba cerrar 2025 con una subida de precios de 7.5%. Por eso, por allá los ánimos están como caldeados, ¿o no? Muy caldeados. De hecho, hay protestas, bloqueos que también están asociados a temas políticos, pero cuyo epicentro es el malestar social por la mala situación económica que viven hoy los bolivianos. Los alimentos están más caros, hay escasez de combustibles y no hay suficientes dólares para sostener la economía. Y todo esto ocurre además en un contexto de alto gasto público, pero también de incertidumbre política porque este año hay elecciones presidenciales. Sobre esta situación conversé con Fernando Romero, economista boliviano. Existe incertidumbre, no se sabe a ciencia cierta si es que las elecciones se van a realizar en agosto. Pienso que si no se ejecutan las mismas, la economía boliviana, la política, la democracia va a sufrir un duro golpe y el tema del dólar, la inflación, falta de carburantes, sube de precios de los productos de la canasta básica familiar va a ser mucho mayor. Entonces, creo que el punto de inflexión va a ser el día de las elecciones y quién gana las elecciones, ¿no? Si gana un partido de izquierda o socialista, la situación se estima que va a tender a estar igual o peor. Mientras que si gana un gobierno de derecha o promercado o neoliberal, como lo denominan algunos, podría estabilizarse y tender a mejorar, al menos tener más certidumbre y expectativas positivas. No quiere decir de que porque es alguien de la derecha, al día siguiente la economía boliviana va a vanecer sin ningún tipo de inconveniente, no es así. Va a tardar por lo menos entre 2 a 3 años estabilizar la economía. Pero hasta hace 2 o 3 años, la economía de Bolivia era un ejemplo de estabilidad en la región.
Por eso resulta increíble cómo la situación se dio la vuelta completamente. ¿Y qué me dices de Venezuela? Pues en mi país hay una situación que guarda similitudes con Bolivia. Hay que hacer colas para llenar los tanques de combustible, los alimentos se encarecen y no hay dólares, pero la gran diferencia es que Venezuela lleva mucho más tiempo sufriendo esos problemas. Ya pasó por su primera gran ola de hiperinflación y esta ya sería la segunda que vive en menos de una década. Te doy algunas cifras actuales. El Observatorio Venezolano de Finanzas calcula que la inflación anualizada ya supera el 229%. Esa es una cifra extraoficial porque el Banco Central, que es la institución encargada de publicar los reportes sobre la inflación, dejó de hacerlo desde finales del año pasado, justo cuando los precios comenzaron a descontrolarse. ¿Y a qué se debe esta vez la aceleración de los precios? Hablé con el economista Luis Oliveros y él me comentó que hay mucha volatilidad en el mercado cambiario y que esto presiona los precios al consumidor. Hay que recordar que Venezuela enfrenta problemas con el ingreso de dólares por varias razones. Una es que la producción de petróleo, que es la mayor fuente de ingresos para el país, está muy reducida por la falta de inversiones y además el precio del crudo cayó en los mercados internacionales. Y el panorama pinta mal porque Estados Unidos, como parte de sus sanciones al régimen de Maduro, quitó a la empresa Chevron la licencia para vender petróleo extraído en Venezuela. Así que la falta de dólares se agravará. Bueno, pero hay otro país con una inflación elevada que es Argentina, pero allá la cosa parece ir en el sentido contrario. Si uno mira los datos del Instituto de Estadísticas de ese país, la inflación llegó en el último año a 47,3%, lo cual es una cifra de todos modos exorbitante. Pero es que hace un año estaba en 250%. Así que, de todos modos, algún alivio deben estar sintiendo los bolsillos de los argentinos. Sin duda. Desde que Milei llegó al poder a finales de 2023, puso en marcha una serie de medidas muy duras que causaron un verdadero shock. Recortó de un tajo 1/3 del gasto público con su polémica motosierra, como él la llama, y esto hizo que el tradicional déficit fiscal de Argentina desapareciera. De hecho, terminaron el año con unos ingresos levemente por encima de sus gastos. El presidente argentino estuvo hace pocos días en Madrid en un foro económico y explicaba sus métodos. La primera etapa del plan de estabilización fue aplicar la motosierra. La motosierra básicamente de origen implicó un ajuste en el tesoro de 7 puntos del PBI y que con el tiempo, se fue recomponiendo y terminó siendo un ajuste de 5 puntos del PBI, pero frente a la emergencia teníamos que resolver. En ese contexto llevamos a 1/3 la cantidad de ministerios, echamos más de 50.000 empleados públicos y la gran mayoría de los contratos que iban venciendo no los renovamos. Pero la motosierra también afectó su popularidad, que ahora anda, si no estoy mal, por el 45%. Igual en comparación con otros presidentes, pues sigue siendo bastante alta. Pero Sugelis, ¿qué están haciendo Bolivia y Venezuela para controlar la inflación? ¿Siguen el ejemplo de Milei? Bueno, están tomando medidas, sí, pero no necesariamente las correctas. En Bolivia, por ejemplo, el gobierno de Luis Arce ha intentado contener la inflación proponiendo controles de precios y subsidios. Y en Venezuela sabemos muy bien que esas medidas no son para nada adecuadas. De hecho, después de casi 2 décadas de controles de precios, parece que Maduro entendió que no hacían más que empeorar la situación. Así que, aparentemente, por primera vez, Maduro parece dispuesto a concertar con el sector privado, según me contó el economista Luis Oliveros. Y ese sí que es un giro inesperado, sobre todo viniendo de alguien como Maduro. La verdad es que sí. Pero no hay que olvidar que los altos niveles de represión en Venezuela pueden convencer a cualquier empresario de concertar como puedan con el gobierno. Y como si no fuera suficiente con los problemas internos y diríamos estructurales que afectan a Bolivia y Venezuela, ahora los aranceles de Trump amenazan a diestra y siniestra. ¿Y eso cómo afecta a América Latina? La UNCTAD, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, ya alertó que esto encarecerá las importaciones y afectará sobre todo a países en desarrollo. Y la calificadora de riesgo Moody's también advirtió que la incertidumbre comercial está dañando el perfil crediticio de las economías emergentes, elevando el riesgo país. Eso, en palabras sencillas, significa que la guerra comercial de Trump provocará aumentos de precios y también encarecerá el financiamiento externo del que dependen los gobiernos para cuadrar sus cuentas. Conversé con el economista José Manuel Puente
y me contó que escapar al impacto de las políticas de Trump es bien difícil. Sin lugar a dudas, Estados Unidos es la economía de lejos más grande del mundo y cuando Estados Unidos tiene gripe, el mundo estornuda. Y estas decisiones de aranceles, tarifas por parte de los Estados Unidos están generando impactos muy negativos en términos de nivel de precios de los socios comerciales de Estados Unidos a los que se ha aplicado, y también en términos de actividad económica tanto en Estados Unidos como en otros países. Entonces sí, cuando Estados Unidos tiene gripe, el resto del mundo estornuda y está teniendo impactos negativos. Y para economías frágiles, pues eso es letal. Incluso para países que aún tienen la inflación bajo control como Colombia, Perú o México, estas presiones externas pueden afectar los precios. Y eso sin contar el dilema del financiamiento. Es decir, acudir al FMI, que exige tomar medidas muy duras para la gente, o aceptar créditos blandos de China sin exigencias, pero con el peligro de dar un salto al vacío y crear una nueva dependencia. Por eso, el reto está en hacer los ajustes necesarios para evitar los riesgos fiscales y las presiones inflacionarias, que en nuestros países son cíclicas. Los organismos internacionales coinciden en que solo se resuelven con reformas estructurales, disciplina fiscal, independencia del Banco Central y apertura económica. Pero eso choca con el cortoplacismo político, el populismo y la tentación del proteccionismo. Entonces, ¿estamos condenados a repetir todo el ciclo? No necesariamente, pero sí se requiere de voluntad política, porque mientras no se controle la voracidad en el gasto y las presiones políticas sobre los bancos centrales, el riesgo inflacionario no va a desaparecer. Gracias, Sugelis, por este análisis de una situación que, sin duda, no solo amenaza a Bolivia y a Venezuela, sino al bolsillo de millones de latinoamericanos que esperamos que esta tormenta perfecta no llegue a nuestros países. Gracias a ti, Mauricio, y un saludo a la audiencia. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Muchas gracias a ellos por su reporte. Y bueno, como les decía, ¿quiénes tienen más armas nucleares y por qué está creciendo esa industria? ¿Qué países están aumentando su arsenal nuclear? En medio de las tensiones globales crecientes, el arsenal nuclear mundial parece haber aumentado, superando las 9.600 cabezas nucleares. Rusia y Estados Unidos aún poseen casi el 90% de todas las armas nucleares registradas. Sin embargo, el programa nuclear de China está creciendo más rápido que cualquier otro país gracias a un impulso en su ampliación y modernización. Desde 2023, su arsenal se ha expandido en 100 armas nucleares por año, alcanzando las 600 en 2025 y convirtiéndose en el tercer arsenal más grande del mundo. Al final de la década, el país podría tener al menos tantos misiles balísticos intercontinentales como Rusia o Estados Unidos. En Europa, Francia posee el mayor arsenal nuclear, con 290 armas. 280 están listas para el combate. En 2024, París continuó su programa de misiles nucleares de tercera generación lanzados desde submarinos, así como un nuevo misil de crucero aéreo. Al igual que Francia, Reino Unido se ha comprometido a ampliar sus capacidades nucleares marítimas mediante la construcción de 4 nuevos submarinos nucleares lanzamisiles. Sin embargo, se cree que Londres no aumentó su arsenal el año pasado, que actualmente tiene 225 armas nucleares. Bueno, para que ustedes vean esos que dicen y que llaman a la paz y que pueden señalar con un dedo, ¿por qué no destruyen esas armas, pues? ¿Por qué no acaban con ese tormento a la humanidad? No, nos quieren decir qué hacer, pero ellos no lo hacen, sino que viven felices, pues teniendo ese control y ese poder. Y acá muchos tontos útiles les hacen caso y piensan que son los buenos de la película. Realmente las armas para la paz no es la respuesta, pero ante la intolerancia, el radicalismo y todo lo que estamos viviendo, pues hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y no podemos dejar que nuestra civilización desaparezca. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos el lunes. José Miguel comenta.
con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.